muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes y bienvenidos. Bueno, doctor, ¿cómo anda en estos idas y vueltas entre yendo a Buenos Aires, atendiendo aquí en su oficina en Corrientes? Sí, yo tengo esta oficina que ustedes están, la que es mía, yo alquilo, porque creo que es mi obligación como legislador, los días que estoy en Corrientes, que normalmente son viernes, sábado, domingo y lunes, es atender acá. La oficina funciona toda la semana. Acá se reciben pedidos, requerimientos, audiencias, etcétera, de la gente que quiere canalizar cosas nacionales a través mío. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que el ciudadano tiene el derecho a que sus funcionarios, sus representantes lo atiendan. De ahí en más que uno pueda o no dar solución es otra cuestión. Pero uno tiene la obligación de atender y la obligación de poner todo el empeño buscando una solución. ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la política? ¿Su militancia de Yo me joven? inicié muy joven. Yo a los 18 años empecé a militar en el Partido Liberal, en la juventud, en los cuadros de la juventud que tenía. En esa época había no más de 2 juventudes políticas, posiblemente alguna tercera. Esa era una de ellas. Estábamos hablando del año 72, yo tengo 64 años. Era una época muy dura de la política argentina. La Argentina estaba muy dividida todavía en el peronismo y antiperonismo, con un componente de violencia muy fuerte que se va a incrementar en los próximos años, aún en el gobierno constitucional. No nos olvidemos que quien era secretario general de la CGT va a ser asesinado cuando ya era electo presidente por tercera vez el general Juan Domingo Perón. Así que en ese contexto me inicié. Militaba no solamente en el partido, también militaba en la universidad, estaba estudiando Derecho. Después tuve que interrumpir un poco en el 75 porque me tocó el servicio militar, pero ¿Dónde hizo? Estuve en Santa Catalina, acá en Corrientes, y después me trasladaron al comando, que había acá antes, un comando de brigada. Bueno, cumplí plazo cercano al año. Yo ya era estudiante de tercer año de abogacía. Etapas de la vida. ¿Cuándo comienza un poco el tema de los cargos ya, doctor? Obviamente porque tiene también una vasta carrera, ¿no? Sí, yo en realidad no estuve tanto tiempo en los cargos como alguna gente piensa. Lo que sí estuve siempre en funciones, yo siempre prioricé en mi carrera, yo traté de orientar mi carrera a la función ejecutiva. Entonces fui subsecretario de Recursos Naturales, fui subsecretario de Gobierno, que en esa época manejaba la seguridad. Salud también estuvo. Después quedé un tiempo de ministro de Gobierno, 2 meses, antes de la intervención cuando se empantanó el colegio electoral, que ustedes se acuerdan, o bueno, usted es muy joven, no se va a acordar, pero habrá leído sobre eso, no tengo duda. Después sí me convocaron, fue la primera vez que fui candidato, pero yo nunca me postulé ni para candidato a ningún cargo electivo hasta ese momento. Me llamaron, sí, me convocaron porque mi otra carrera, yo siempre digo que soy político, docente y después abogado. Yo soy docente hace más de 30 años en la UNE, ya en ese tiempo estaba, y como mi materia es afín al tema constitucional y al derecho público, fui convocado y fui constituyente del 93. Después, bueno, épocas de intervenciones, se ganaron las elecciones y fui ministro de Salud Pública. Fui ministro de Salud, pese a que soy abogado, fui ministro de Salud 4 años, creo no haber hecho mal las cosas, porque después de eso fui electo gobernador. Después, bueno, vino el tema del juicio político, pero yo creo que el plazo más largo que estuve en un cargo fue el de ministro de Salud, que estuve 4 años. En la subsecretaría de Gobierno estuve 2 años, Recursos Naturales también. Lo que dice usted es cierto, porque da la sensación que esos cargos pareciera como que lo pusieron en una vidriera. Exacto, fíjese usted que un legislador normalmente está 8 años en un cargo. Yo nunca estuve, la única vez que estuve 4 años en un cargo fue cuando fui ministro. Después gobernador, bueno, fui 2 años, todo lo que se conoce que ocurrió. Después tuve 6 años fuera de la función. Y volví como legislador provincial por primera vez. A mí me quedaban 2 caminos en ese momento: irme a mi casa o yo tenía la íntima convicción de que se habían hecho cosas, se habían cometido errores, pero también se habían hecho cosas bien. Y tenía para ofrecerle lo que yo consideraba mi mayor capital a la sociedad, que era mi transparencia. Yo fui investigado
por donde usted se le ocurra y por todos los que pasaron por ciertos juzgados penales de la provincia me investigaron y salí con un certificado de buena conducta, así que ahí recién fui legislador provincial y bueno, después y notablemente en esa etapa sí ocupé cargos más tiempo, de 4 años, diputado provincial, fui constituyente de nuevo en el 2007 y después fui convocado por el entonces el candidato a gobernador, el doctor Ricardo Colombi, que ya había sido gobernador, para acompañarlo en la fórmula, cosa que fue para mí un honor y ganamos. Y después, bueno, me tocó competir una de las elecciones más duras en el 2013, que fue por la Intendencia de la capital. Y perdí por margen muy estrecho de voto, creo que perdí 1.800 votos, una cosa así. Pero eso, sin falsa modestia, eso ayudó, no digo que fue la causa, pero ayudó a que ECO anduviera bien, porque el distrito donde más, en principio, más ventaja nos sacaba el Frente para la Victoria en ese momento era la capital, justamente porque el candidato a gobernador era el entonces intendente de la ciudad. Se cortó la brecha. ¿Cómo? Se cortó la brecha. Claro, pudimos prácticamente lograr un empate en la capital. El candidato a gobernador, el doctor Colombi, ganó la capital creo que por 300, 400 votos, porque teníamos una colectora de intendente nosotros. Y después sé que hay algunos que no me votaron para intendente, que estaban dentro de la alianza, pero sí lo votaron a Colombi. Entonces yo perdí por poco y él ganó por muy poco. Y como se ganó en el interior, gran parte del interior, eso le dio un triunfo al doctor Ricardo Colombi, que le permitió su reelección. Y bueno, ahí fui convocado como ministro de Seguridad, recientemente creado Ministerio de Seguridad, hasta entonces era Ministerio de Gobierno. Se le dio un perfil totalmente, podríamos llamar técnico, al ministerio. Me tocaron un par de situaciones muy duras, como un secuestro extorsivo de una menor, de una niña, pero bueno, pudimos superar. Y en ese contexto yo venía ya acompañando a la figura del ingeniero Macri, desde antes que él fuera candidato. Yo veía la gestión que estaba haciendo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y eso más la sumatoria que hizo ECO en la provincia me llevó al Congreso de la Nación, que era una cosa que no estaba en mi plan, porque yo siempre elegí la política local. A mí siempre me gustó la política local, es decir, yo por eso siempre milité en un partido local. Yo cuando me fui de la última fuerza política, fundamos entre un grupo de amigos en el 2002, un grupo de amigos políticos, fundamos el Partido Popular, que ya lleva 16 años de existencia, ¿no? Con el Partido Popular yo volví a ser legislador, es decir, fui legislador, antes no había sido. Con el Partido Popular fui vicegobernador, candidato a intendente y finalmente senador nacional, porque yo pertenezco al Partido Popular en ECO y dentro de Cambiemos. ¿Cómo fue el Partido Nuevo? ¿Qué ha significado el Partido Nuevo? Cuando usted fue gobernador, usted obviamente fue la persona de confianza de Romero Feris por la situación lamentable de Casco. Claro. Un momento muy difícil donde Casco venía muy bien posicionado en cada una de las campañas que se hacían en el interior. Sí, fue una tragedia. Son esas cosas que uno nunca piensa que van a suceder. Yo tenía excelente relación con el doctor Rubén Darío Casco, creo que fue un gran intendente, fue uno de los grandes intendentes que tuvo Corrientes. Y para mí fue un gusto acompañarlo. Yo estaba dejando de ser ministro de Salud, lo acompañé en la fórmula y ocurre esta tragedia, que se muere 15 días antes en campaña, en plena campaña. Eso para muchos de los que dicen que la vida del político es sencilla, ¿no? Claro. Él murió haciendo campaña. Mucha ruta, ¿no? Sí, yo esa mañana había estado con él, habíamos estado en Montecaseros y yo me volví por una cuestión de un familiar mío que estaba con un problema de salud y él se fue por tierra a Paso de los Libres y ahí ocurre el accidente. Al día siguiente nos teníamos que encontrar en Virasoro porque estábamos haciendo campaña juntos. Y bueno, pasó lo que pasó, me tocó a mí esa responsabilidad, creo que obtuvimos uno de los triunfos históricos más importantes en la provincia, pero bueno, lamentablemente después ocurrieron cosas que complicaron el panorama, ¿no? Ahora, doctor, dentro del Partido Nuevo, ¿fue resistido a la hora de cuando lo propusieron a usted como candidato a gobernador? Mire, lo que pasa es que la fórmula estaba oficializada. Sí, lo natural es que una vez que está oficializada la fórmula, el vicegobernador es el candidato.
Yo sé que en ese momento conté con el respaldo de quien conducía el partido y supongo que habrán habido algunas resistencias también. La verdad es que esto fue, en ese momento yo no pregunté nada. A mí me dijeron, mirá, estábamos con el velatorio del doctor Casco, que iba a estar uno poniendo condiciones ni preguntando. Yo acepté, para mí fue una responsabilidad y un honor muy grande, siempre he reconocido eso. Por eso es que cuando las cosas se complicaron, yo morí con la causa. Es decir, yo opté por no ser desleal al partido ni al liderazgo que en ese momento compartía, sabiendo que si yo hubiese cambiado de posición posiblemente hubiese salvado mi cabeza. Acuérdense ustedes que había un medio que decía con Pedro a la cabeza o con la cabeza de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes? Un medio gráfico. Yo dije no, siempre me pareció una cosa bastante falsa eso de que yo acompaño hasta la puerta del cementerio, pero entonces no, uno tiene que acompañar en las buenas y en las malas, y yo acompañé hasta el final y eso me costó porque ¿Usted lo acompañaron o se quedaron a la puerta del cementerio esa gente? No vale la pena. Tuve gente amiga, sí, que se jugó conmigo, que me acompañó, y cuando yo cuando decidimos alejarnos del Partido Nuevo básicamente por algunas personas, algunas cosas que no coincidíamos, fueron muchos con los que empezamos en la construcción de eso que hoy es el Partido Popular, ¿no? Nosotros hace un par de días habíamos hecho justamente una nota con Romero Feris y le contábamos un poco de la historia, qué pasó, cómo fueron esos días previos a lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y entre las preguntas que le habíamos hecho era si él cree que haya cometido algún tipo de error en política. Y nos llamó la atención porque él dijo que el error que él cometió en política se llama Pedro Brayal Pocar. Y bueno, que se haga cargo de su error. Pero, yo no voy a debatir con él por una razón muy sencilla. Si él estuviera hoy en una situación de igual a igual, yo debato, compito y le digo lo que le tengo que decir. Pero él está hoy en una situación disminuida porque está en una situación complicada con la justicia, que ojalá que se le resuelva lo antes posible. Más allá de contestarle, pero en esa época era una interna fuerte lo que pasó. No había interna. Es decir, yo creo que además, si fui candidato, seguramente tuvo que ver también el hecho de que yo le aseguraba al partido ganar las elecciones. No es que me pusieron por hacerme un favor o yo no. Pero ese es un debate que no lo pienso dar. Él tiene todo el derecho a pensar lo que quiera. Yo sé, y lo sabe la gente y lo sabe la sociedad, de que, y está registrado, como le digo en los medios, que a mí me dijeron, mirá, si vos te peleas contra eso, vos tenés el apoyo y si no, vamos por tu cabeza. Y le dije, mire, ustedes hagan lo que tengan que hacer, lo que creen que tienen que hacer. Yo voy a ser leal a la fuerza política que me eligió y al liderazgo político que me convocó. Eso fue. Si él considera que eso fue un error, y bueno, problema de él. Pero él por esos días le pedía... A mí el único juicio que me importa es el de la sociedad. Es el único juicio que me importa. Y si después de eso fui electo diputado, fui constituyente, fui electo vicegobernador, fui candidato a intendente de la capital y electo senador, ha de ser porque un sector importante de la sociedad me sigue dando un respaldo. Pero se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de créditos, que tal vez hubiera sido otra en la realidad si se aprobaba. Mire, en ese momento... ¿Ese era el tema base? Sí, la provincia, yo recibo una provincia totalmente endeudada. Tal es así, y estos son hechos históricos, que no había un centavo para pagar y sueldo y aguinaldo, porque uno asume el 10 de diciembre y lo primero que tiene es sueldo y aguinaldo. Entonces, esto está todo documentado, yo no hablo de nada que no esté documentado. Recurrí a figuras de la oposición con los que tenía yo una relación de amistad, como era Carlos Flores Durán, que era en esa época presidente del Partido Liberal, ya falleció al año, y ellos me ayudaron y sacamos un crédito en el Scotia Bank, que era el Banco Quilmes, antiguo Banco Quilmes, comprado por el Scotia Bank, que era un banco canadiense, sacamos $40 millones, y con eso pudimos pagar sueldo y aguinaldo y empezar de nuevo. Pero había una deuda muy grande. Yo creo que el primer año vencieron $230 millones de deuda, que estaba calzada con garantía de coparticipación federal. Ese era el principal problema. En la Argentina se produce un endeudamiento de la mayoría de las provincias a partir del 83, que ponen como garantía coparticipación federal. Más la deuda que venía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A usted le ejecutan la deuda, es como que le embargan el sueldo.
En una provincia como Corrientes, yo no creo que hoy, con buena recaudación provincial que la hay, porque si algo ha caracterizado a las gestiones de Colombia ha sido la buena administración de las finanzas, yo calculo que más de un 70% de los recursos que ingresan de la provincia son de coparticipación. En aquel momento eran del 80%. Imagínense si usted le embargan el 80% de sus ingresos. Y encima, lo que se pagaba de sueldos y de activos y pasivos estaban en el 80 y pico, 90% del total de los ingresos. Estos son números. En aquel momento yo hablé mucho de esto y creo que sirvió para que mucha gente asumamos la responsabilidad de lo que significa conocer que las finanzas, los números son crueles. Los números son crueles. Y una cosa que en la Argentina necesitamos hablar es de números. Porque si uno en su casa uno gana 100 y los hijos y la familia le demandan que uno gaste 300, lo primero que uno tiene que hacer es explicarle, mira, yo gano 100, no podemos gastar 300. Mire, el gobernador Colombi le dio a Corrientes una cosa que es lo que yo respeto y admiro. Más allá de que tengo buena relación con él y por ahí podemos también tener algunas discrepancias. Hoy no hay más de 6 provincias argentinas que tienen sus números en orden. Y acá está demostrado y está visto. Fíjese lo que pasó en Santa Cruz. Se desordenaron las finanzas y eso que sí recibieron plata porque los 450 millones de dólares de YPF que solo Dios sabe a dónde fueron a parar y etcétera, etcétera. Y empezar hace un año que no dan un aumento de sueldo. Y toda la plata que le estuvo asistiendo el gobierno de Macri, del ingeniero Macri, a la gobernadora de Kirchner de Santa Cruz. Y no hay paz social, huelga, paro, porque las finanzas están... Entonces, el mayor aporte que le pudo haber hecho Colombia y dejar las bases, que es lo más importante. Porque yo siempre destaco, el gobernador Valdés creo que está haciendo muy bien las cosas, pero él recibió una provincia ordenada y con los números en orden, con los recursos en orden. Eso es fundamental, créame. Yo estoy en Buenos Aires y veo Corrientes mirada a una provincia con todos los problemas que tenemos, porque tenemos enormes problemas, por supuesto que sí, pero es mirada con respeto por ser una de las 6 provincias argentinas que vive de su plata, no tiene que estar enloqueciendo a todo el mundo pidiendo. Cuando votamos al principio de esta gestión la salida del default, las provincias salieron a endeudarse, algunas provincias salieron a tomar deuda para pagar sueldo, para pagar aguinaldo, que no fue el caso de Corrientes. Corrientes se maneja con sus propios recursos. Lo que sí es cierto, que sobre todo durante los últimos 4 años de la administración kirchnerista, Corrientes fue sancionada. Fue castigada, se le cortaron los fondos de vivienda, no se hacía una obra pública. La ruta 119, para mí el ejemplo más flagrante de eso, que nada menos que la ruta por donde todas las familias de Corrientes viajan por tierra a Buenos Aires, sobre todo el trayecto desde Mercedes hasta un poco más allá, hasta la ruta 14. Estaba destrozada. Hasta un ministro del Gabinete Nacional, creo que fue Rossi, que era ministro de Defensa, volcó en esa ruta. ¿No es cierto? Esa era para mí el ejemplo del abandono. Hasta nos habían sacado los vuelos. Nos habían dejado un vuelo por día que salía a las 5 de la mañana o 5:30 de la mañana. ¿Y a dónde iba? A Ezeiza. Entonces eso sí pasó. Y de eso se tienen que hacer cargo los responsables políticos, los socios políticos de ese entonces del gobierno nacional. Hablando del tema de la economía, Bellavista está con el tema de Bellavista y otras localidades. Sí. La problemática de los textiles se va también, porque también convengamos que a veces se infla tal vez más, es como que, bueno, no hay un paso a paso, sino uno ya va temiendo que pueda ser lo peor, la catástrofe, que cierre, hablando del caso de Alpargatas, por ejemplo, y se habla del tema de las importaciones, el perjuicio y demás. ¿Cómo está en ese tema? ¿Cómo lo evalúa usted? Mire, también? Yo estoy trabajando en ese tema, si bien no tomé contacto con la gente de Alpargatas, sí con las empresas, porque yo estoy trabajando para todo el sector textil. Sí. Tuve reuniones con el jefe de gabinete, con el entonces ministro de Producción. Ellos planteaban básicamente 2 grandes problemas. Uno, que yo le agregaría un tercero, es decir, uno que es cierto, las importaciones son un problema, sobre todo cuando usted tiene China.
Pero también China es, en su momento, cuando nuestros clientes europeos tuvieron crisis, a nosotros no nos afectó la crisis porque teníamos China que nos compraba. Eso también es parte de la verdad. Y el aumento de los commodities que se dan, donde el precio de la soja pasa de 140 a 150 dólares a casi 600 dólares, ¿no es cierto? Se da gracias a la presencia de China, que es el gran monstruo, a quien todo el mundo le tiene miedo. Y es cierto, porque es una potencia feroz, sobre todo en los productos que son entonces, ese es un problema. Competir con China es dificilísimo, porque ella tiene una estructura productiva que pasa por... Allá no hay derecho de huelga, es comunismo, pero no hay derecho de huelga. Los sueldos son totalmente distintos. La mano de obra son 1.300 millones, imagínense. Yo estuve en China, por eso conozco, estoy hablando de algo que medianamente estudié y conozco. De los 10 megamillonarios, los 10 megamillonarios más importantes de China, hablando de 4 años atrás, 8 le venden al mercado interno. Solamente 2 exportan. Imagínense el volumen. China mete un promedio de entre 25 y 30 millones de personas por año de la clase pobre a la clase media. Por año incorpora. Entonces, China, ¿en qué se basa la economía china? ¿Qué es capitalismo con comunismo? Comunismo para poner las reglas de juego. Partido único, no hay derechos, el Estado fija los sueldos, etc. Y capitalismo, que son las inversiones, que les resulta mucho más fácil al norteamericano, al francés, al inglés o al quien fuera, invertir en China y fabricar desde ahí para el resto del mundo. Esa es parte de la realidad. Entonces, ese es un problema. Es muy difícil para cierta industria argentina, entre ellos la industria textil, competir. Y después había un problema, es muy difícil competir en el ámbito de la exportación, y también del mercado interno. El mercado interno se perjudicaba con las exportaciones. Y también es cierto que el dólar estaba muy planchado. Más allá, usted dijo que Valdés encontró una provincia ordenada, que está bien encaminado. ¿Le falta ese salto a Corrientes hoy por hoy con este gobierno de Macri? Corrientes, hay muchos anuncios. Sí. Millones, no solamente hay anuncios, hay obras concretas. Ustedes conocen una. Sí. Esa es una obra muy grande. Es decir, yo nunca entendía cómo Bellavista, siendo la ciudad más alta de la provincia, se inundaba. Y es porque no tenía desagüe pluviales. Acá en Capital mismo se están haciendo unas obras de desagüe pluviales que son espectaculares. Yo tengo la foto, conozco, sigo de cerca la gestión. Son desagües donde entramos nosotros caminando, 3, 4 personas juntas. El plan hídrico, eso lo está apoyando el gobierno nacional. Bueno, la ruta, la 119, la ruta 40, la que está ya en la zona yendo hacia Colonia Lieve y compañía, que también estaba muy destruida. La autopista periurbana, que ustedes habrán visto la obra, si vinieron por acá, vayan y vean, está en plena ejecución. El titular del Plan Belgrano... ¿Esa mano de obra de dónde sale? Porque vemos en los últimos registros del INDEC que tenemos un índice importante de desocupación. Claro. Si bien creció un poquitito, pero seguimos ahí nosotros Corrientes. La mano de obra es local. Lógicamente que esas son obras que todavía va a llevar su tiempo hasta que verdaderamente se sienta el impacto. No se olvide que nosotros recién estamos empezando tímidamente a recuperar el ritmo de fondos para viviendas que ha permitido que la provincia esté empezando a llevar adelante o esté llevando adelante un plan de viviendas, después que estuvo injustamente castigada durante por lo menos 4 años, ¿no? Bueno, le voy a decir una puntecita ahí de paso, ¿no? Sí. Usted conoce mucho, fue gobernador y todo. La ruta 12, venimos de Bellavista de la 27, que está... Históricamente fue un desastre esta ruta porque se hicieron, no sé si a veces uno es el gobernador o pierden el contacto con las empresas, demarcación, limpieza, señalización, seguimos igual que en los 80 o antes. Después tenemos la 12, accedemos a la 12 después de Cuatro Bocas y nos encontramos con una ruta que ya no da para más, una saturación total. Esto también se puede agendar, doctor. Yo estuve con el actual... Soñando con la autopista, No. Lo que está previsto, esto nos dijo el ministro Dietrich, yo fui con el senador de Ángel y de la provincia de Entre Ríos, fuimos a hablar de este tema el año pasado. Lo que está previsto es desde Corrientes, pasando por Cuatro Bocas de Salada, hasta lo que es hoy el acceso a la ruta 14, es lo que se llama ruta segura,
que es no autopista sino ruta ampliada, que permite perfectamente 4 vehículos o un sobrepaso bajando el límite de inseguridad, o el peligro de inseguridad. Yo en este momento no me estoy acordando, pero hay 2 obras que están en vías. Una es la ruta que creo que es la 123, que comunica Esquina con Sauce. Sauce es la comunidad más aislada de la provincia, y la otra es la ruta que comunica Sauce con Curuzú Cuatiá. Son las cosas más urgentes. Lo que puedo hacer, tengo en mi despacho en Buenos Aires todo el mapa que me dio el Ministerio de Transporte y Vialidad, les puedo hacer llegar para que ustedes tengan con el mayor gusto. Se ha emprendido en la Argentina una modalidad que es el famoso PPP, que es una ley que sacamos nosotros, que es participación público-privada. Cuando empezó esto de la devaluación y qué sé yo, muchos sectores dijeron que el sistema iba al fracaso. La verdad es que hasta ahora está siendo un éxito. Se adjudicó la semana pasada el primer paquete, creo que son 6.000 y pico de millones de dólares, y nosotros entramos en el segundo paquete que ya está preadjudicado o ya está licitado, está en vía de adjudicación, y acá le toca a varias rutas de la provincia, en parte la ruta 12, lo que no me estoy acordando qué tramo, pero le puedo hacer llegar, le toca esta posibilidad de expansión. Pero coincide, ¿no, doctor? Creo que habrá viajado mucho. Yo viajo mucho en auto, así que conozco permanentemente, sé cuáles son los lugares que están bien, los que están mal. Sí le digo que estamos infinitamente mejor. Ya viajar a Buenos Aires era imposible, era una cosa, y no le digo si le tocaba la lluvia. En el tema del gobierno, ¿no? En las elecciones presidenciales, dio la sensación que la gente le dijo no a un modelo, se inclinó por Mauricio Macri, por una imagen distinta, pero también ahora aparecen casos que están como, obviamente esto siempre, ¿a quién lo atribuye? Se habla de Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Y voy al caso de lo que ha sido Aida Ayala, el Chaco, bueno, obviamente está investigada ahora también, el caso ahora de lo más reciente del intendente de Paraná. ¿Cómo ven esto ustedes también? Son cosas que lamento que pasen. En el caso de la ingeniera Ayala yo le doy un crédito. Yo la aprecio y la respeto y confío en que va a salir airosa. Hay otros casos que son complicados, como este caso que usted citó recién. Pero hace 2 o 3 días escuché un colega suyo por radio que decía: la diferencia entre los funcionarios de Cambiemos y los anteriores es que los de Cambiemos, cuando meten la pata, son automáticamente investigados. Y muchas veces separados de su cargo y muchas veces afrontando la justicia. Los otros todavía estamos en la dulce espera de que llegue, salvo 2 o 3 que han, como el caso de que fue secretario de Transporte, ¿cómo se llama? Yates, aviones, otras cosas. Jaime, exacto. En realidad son juicios mega millonarios en muchos casos y no ha pasado nada. Que ocurran estas cosas es bueno, no es bueno que ocurran. Ojalá no ocurrieran, pero sí lo que debemos decir es que cada vez que hay un caso hay una investigación detrás. Y hay una oficina anticorrupción que más de una vez ha tenido problemas con los funcionarios del propio gobierno. ¿No? Hay una especie de, no sé si será similitud la palabra, pero con el caso de Paraná y el caso de Itatí, que hablaban que esto al parecer financiaba por ahí las campañas, los movimientos. En el caso de Paraná... No, pero iba a esto, doctor. Sí. Iba a este tema que lo bueno, en lo que se ha avanzado también un poco acá, es que, porque nuestra policía provincial me parece que no tiene los medios, o a veces a la sociedad le da la sensación que no se involucra con el caso de la droga. Llega a Nación y hizo una apuesta fuerte en gran parte del país, y hoy por hoy la gente empieza, en ese aspecto me parece que hay una confianza y como un apoyo también al gobierno para que esto siga. Nosotros en Bellavista la gente pide gendarmería, la gente quiere policía federal, porque... En Bellavista hubiera un operativo importante por parte de gendarmería, policía federal, y queda la policía de Corrientes como pintada. Aclaremos una cosa. Eso es competencia de gendarmería porque es un delito federal. Sí, la policía actúa como órgano auxiliar. Es más, en las policías provinciales, las provincias que se han adherido a lo que se llama comúnmente la ley de narcomenudeo,
las policías intervienen y la justicia, porque no le sirve a usted que intervenga solamente la policía, sino interviene la justicia provincial, solamente hasta casos menores. El delito es como el delito de contrabando. El delito de narcotráfico es un delito netamente federal. Pero yo quiero recordar un par de cosas que mucha gente posiblemente no se acuerda. Es cierto, es indudable que si algo ha caracterizado la gestión de seguridad del ministro de Macri, del gobierno de Macri, del ingeniero Macri, es la lucha contra el narcotráfico. Eso no hay dudas. En la gestión anterior se decía que el narcotráfico no existía, que el narcotráfico era... ¿Se acuerdan ustedes? De Estaba saturado. ¿Cómo? Estaba saturado. Y ahí la policía empezó a actuar, porque yo fui ministro de Seguridad y en 2 años del gobierno anterior nosotros decomisamos 4 toneladas de droga. Hicimos operativos en Bellavista, que fueron operativos secretos que se hicieron, metimos gente a trabajar con todas las limitaciones del caso, porque la policía para actuar tenía que tener el permiso y la orden del juez federal. Bueno, es otro punto, ¿no? Claro, porque el juez federal es el competente, no es el juez provincial. Más de una vez se utilizaban recursos de decir, bueno, vamos a hacer un allanamiento buscando objetos robados y de paso encontramos droga. Es decir, ese era un recurso técnico para poder actuar. Pero yo le aseguro, cuando se hizo el episodio de destrucción de droga, que se llevan hecho 2 en lo que va de esta gestión en esta parte, a mí me enorgulleció que así como estaba el puesto de gendarmería, el de prefectura, el de policía federal, estaba el de la policía de la provincia, donde cada uno aportaba la droga que había decomisado para la incineración. Y la justicia siempre estuvo, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa. Y con la justicia federal jamás nos han negado a nosotros. Cuando se pidió una orden de allanamiento, cuando se planteó un operativo, nunca recibimos una negativa. También lo digo con toda sinceridad. Yo hablo de lo que conozco. Ese episodio, eso lo analizamos en otro momento, pero eso fue algo que alguien de ahí de Santa Fe se quiso mandar. Santa Fe tiene que arreglar los 200 y pico de homicidios, 300 homicidios que lleva en lo que va del año en la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Entonces, como no pueden solucionar eso, vienen a querer hacer un poquito de ruido en esta zona del país, donde la verdad estábamos hablando de ¿cómo se dice? Era un delincuente de poca monta en cuanto a lo que movía. Lo que pasa es que se hizo un operativo absolutamente desprolijo, plagado de nulidades, que afectó seriamente a ciudadanos correntinos que fueron llevados prácticamente por la fuerza para ser testigos. Ahí es donde interviene en ese momento el gobernador y se enoja, y con razón, yo respaldé en ese momento lo que se hizo. Y a mí, si hay alguien que no me puede cuestionar el compromiso que tuve en la lucha y que tengo en la lucha contra el narcotráfico, pero eso fue un episodio realmente. Santa Fe lo que tiene que arreglar lo que se le fue de las manos. Ahora también hablan de que le faltan también recursos en la policía de Corrientes. Sin ir más lejos, en Bellavista tenemos una comisaría de la mujer donde se habla mucho hoy la violencia de género. Se inauguró en noviembre en campaña política y hoy en día no tienen un teléfono donde levantar. Eso le voy a transmitir. Dígalo a De Simón, y nosotros lo andamos buscando, no lo podemos encontrar. No, yo le voy a transmitir con el mayor gusto. Le quería preguntar algo que decía Mauricio con respecto a este cambio que buscaba la gente. Hoy también mirando los diarios veíamos gente diciendo: yo voté a Macri y hoy estoy despedida de mi trabajo. ¿Cómo va a ser para captar a esa gente? Mauricio Macri va a ser, creo yo, que va a ser el candidato, pero va a tener que convencer a gran parte de la gente. Clinton fue un gran presidente de Estados Unidos, tenía un dicho que le dijo a alguien: es la economía estúpido. No se lo estoy diciendo a usted, por favor, es decir, repito textualmente, cito, entre comillas, es la economía estúpido, dijo. Es decir, acá la clave es que si hay un repunte económico, ¿y repunte económico qué significa? Que la gente sienta que la inflación se contuvo, que la gente sienta que si pierde un empleo tiene posibilidad de otros, o que no va a perder su empleo, si el empresario, el comerciante, sea mediano o chico, tiene la sensación de que su negocio funciona, que están dadas las cosas. Si esto se encamina, con seguridad que el ingeniero Macri va a ser reelecto. Y si no, y bueno, son cosas. Yo lo que creo, la única crítica que yo le puedo hacer es que no se pintó. Realmente había una corriente de que no había que alarmar tanto a la sociedad argentina y no pintar tanto la realidad como era cuando se asumió. Pero también es cierto, hay 2 datos históricos
dos datos históricos. Primero, desde 1928, Marcelo T. de Alvear, ningún presidente no peronista terminó su mandato. Segundo dato, es la primera vez que un presidente, desde mucho tiempo, desde el 83 seguro, le toca gobernar con una quinta parte del Senado y una tercera parte de la Cámara de Diputados. Entonces eso obliga necesariamente a la colaboración, sobre todo cuando se necesitaban leyes que eran fundamentales para el funcionamiento. Y yo debo decir, como lo dije en el Congreso y lo digo a medios colegas de ustedes en Buenos Aires, los sectores importantísimos de la oposición acompañaron, si no, no hubiésemos podido sacar esas leyes. Entonces todo eso llevaba también a una necesidad hasta de flexibilizar un poco el discurso, porque usted tiene la obligación de lograr las leyes, pero ahora que hay sectores que se han endurecido mucho en la oposición, ¿no es cierto?, surge todo esto, pero no es fácil. Entonces, no es tan sencillo. De todos modos, la última palabra la va a tener la gente. Si las cosas se hacen bien, y yo confío en que vamos a ver los resultados, todavía queda bastante tiempo para las elecciones, el presidente Macri va a ser reelecto, y si no, la gente, así es la democracia, evaluará otras alternativas. Ahora también el tema del gremialismo, la gente siempre mira de reojo, porque hay gente que obviamente por ahí tal vez no se expresa, no habla mucho. Buenos Aires parece acapara todo la atención cuando se dan estas marchas. El interior tal vez no tanto, aunque los docentes, por ejemplo, los paros son con alta adhesión, pero iba a decir esto, da la sensación que siguen siendo fuertes, tienen esa posibilidad de hacer, y el gremialismo, hablando en general. Seguro, pero el gremialismo argentino... Pero por eso le decía también que es una historia de nunca acabar. Usted hablaba de los gobiernos que no pudieron terminar, cuando se salía a las calles, se peleaba, cómo se daba esta situación. Y además los nombres siguen también. En los gremialismos, en los distintos sectores del gremialismo hay apellidos, nombres que son eternos. Pareciera. Hay también, ¿no? Claro, y bueno, van quedando. Y eso lo digo a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel... Lo que pasa es que usted señaló una cosa que es clave. Buenos Aires marca los tiempos de la Argentina y es cada vez peor. Hoy esto no sale en vivo, pero el día que estamos teniendo una charla, el aniversario del nacimiento de Pedro Ferré, que fue un gran estadista correntino que luchó por el federalismo real, no el federalismo declamado del federalismo de Buenos Aires, sino el federalismo real. Que las rentas del comercio exterior fueran compartidas por las provincias, que se protegiera la industria que teníamos las provincias, entre ellas la que teníamos nosotros, fundador de la ciudad de ustedes. Desgraciadamente eso no se dio y hoy tenemos un territorio que es la octava superficie del mundo, 2.800.000 kilómetros cuadrados, con tierras que van desde el trópico hasta la Antártida, poblado no por 42 millones de habitantes, por 20 millones, porque 20 millones viven en el Gran Buenos Aires, en una superficie, amontonada en una superficie que debe ser la quinta parte de la provincia de Tucumán. Entonces, eso, ¿por qué es? Porque el interior, necesariamente, eso se fue nutriendo del interior o de algunos países vecinos porque la gente no encontraba oportunidades. Ahora la inseguridad, que los está castigando muy fuerte, porque ese crecimiento desordenado trajo aparejado lo que alguien llamó el fenómeno de la exclusión, ¿no es cierto? Tenemos narcotráfico, tenemos violencia, porque la inseguridad ya es violenta. Nosotros, gracias a Dios, la inseguridad que tenemos todavía no pasa... Ojalá Dios quiera, y se lucha todos los días. Lo que pasa es que nunca se ve lo que es la tarea de prevención, pero eso también hay que destacar. Doctor, la última, y tiene que ver con la actualidad que hoy por hoy se está debatiendo en el Senado, y tiene que ver con la despenalización del aborto. Más allá de la media sanción que tienen diputados, ¿cuál es su postura? Bueno, yo, si usted con todo respeto le digo, una cosa es la despenalización, acá se está hablando de legalización del aborto, que son dos cuestiones distintas. Lo que pasa es que al principio se habló de despenalización porque sonaba como algo más... Yo tengo una posición tomada desde el primer momento. Yo estoy en contra de la legalización del aborto por una razón muy sencilla. Y no tiene que ver con mis convicciones religiosas, que las tengo, pero a veces tengo también mis enormes dudas. Ojalá no las tuviera. Yo estoy absolutamente seguro de que ese ser que se está gestando es una persona. Tiene un código genético diferente del padre, diferente de la madre.
Entonces, decir no es persona hasta la semana 14 y por lo tanto lo podemos eliminar, sinceramente yo no lo puedo entender de esa manera. Para mí es persona desde el momento en que se gesta y empieza a crecer. Todos en la vida evolucionamos. Una criaturita, cuando nace, no sabe hablar, después habla en exceso como los políticos. Yo no sabía leer, después aprendí a leer, ahora leo mucho. Siempre estamos evolucionando, desde el momento en que somos creados, estamos evolucionando. Entonces decir hasta la semana 14 no hay problema. Además, algunos médicos amigos que están a favor me han dicho 14 es mucho. 14 es mucho, es medio mucho. Pero ese es un problema. Yo en eso tengo mis convicciones, aunque yo no creyera en Dios, les doy mi palabra que pensaría de igual manera. Porque la sociedad tiene que defender a esa tercera persona. Yo sé que es muy cómodo para mí decirlo porque soy hombre, pero yo no elegí ser hombre, me tocó. Yo entiendo la posición de la mujer, por eso separo, porque creo que la despenalización sí, eso tiene que ser analizado y se está trabajando. Se está trabajando, porque la mujer que llega a un aborto, sin dudas, está viviendo una situación seria, grave, por eso llega a esa situación extrema. Doctor, nosotros queremos agradecerle por este tiempo, por esta charla, de poder hacer un repaso por su vida política y sobre todo hablando muchos temas estos de la actualidad. Yo a las órdenes les agradezco esta ocasión. Nunca me preguntaron qué cosas positivas hicimos en ese año y medio, hicimos muchas cosas positivas. Estoy preparando, en realidad tengo 3 o 4 proyectos de libros en vías de semi-escritos. Y uno es que va a estar basado exclusivamente en artículos periodísticos para que nadie me cuestione la veracidad, pero mostrar también la otra cara de las cosas buenas que se hicieron, como haber logrado, por ejemplo, que Corrientes reciba hoy el 32,5% de los fondos de Salto Grande, no de las regalías, al margen de las regalías, de las ganancias de Salto Grande, haber logrado convenios con gobiernos que tienen mucha experiencia en el tema forestal, que es una de las grandes cosas de nuestra provincia, como el gobierno de Finlandia, el gobierno de la provincia de Alberta en Canadá, de Saskatchewan, con el gobierno de Chile para lograr manejo de fuego, que es un tema fundamental en la actividad forestal. Muchas cosas que hicieron, las estoy documentando y ese libro se va a llamar Para mis amigos, que es solamente para la gente que me aprecia, porque creo que, pero eso lo voy a hacer más adelante. Por ahora estoy juntando la documentación. Siempre respeté yo decía, ¿de dónde sale el vigor de esta ciudad? Yo siempre dije, bueno, no quiero ofender a otras, pero hay ciudades que merecen especial distinción en nuestra provincia, como Montecasero, como Virasoro, como Esquina, como Bellavista, entre otras, que han progresado con su fuerza. Bellavista progresó con su fuerza. Y ahora lo que están haciendo ahí en toda la zona de la costanera, con esas casas, esos barrios tan hermosos, aparte, ustedes tienen mucha historia, tienen las barrancas más altas y más lindas de la provincia, y está el famoso combate de Paso Cuevas en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Y un gusto esta charla de historia y de política. No, yo no soy historiador, pero algo así.